Los sensores más críticos del vehículo. Clase completa. Rhinomus Tips Cars. Hoy vamos a hablar de algo que prácticamente todos los vehículos modernos tienen, pero que muy pocos conductores entienden realmente: los sensores del motor y del sistema electrónico. En Rhinomus Tips Cars no creemos en asustarte ni en venderte reparaciones innecesarias. Creemos en que entiendas qué hace cada sensor, cómo falla, por qué falla y qué riesgos existen si se limpia o se manipula sin el cuidado adecuado. Porque un sensor sucio no solo provoca fallas molestas, puede generar daños costosos, consumo elevado, pérdida de potencia, contaminación del aceite, destrucción del catalizador o incluso fallas internas graves. Vamos a recorrer del número 13 al número 1, los sensores más críticos del vehículo, explicados de forma clara, técnica y honesta. Número 13. Sensor MAF, flujo de aire masivo. El sensor MAF es uno de los componentes más importantes del sistema de inyección electrónica. Su trabajo es medir exactamente cuánta masa de aire entra al motor, no un aproximado, no una suposición. Una medición real en tiempo real. Funciona mediante un filamento de platino extremadamente delgado que se mantiene caliente con corriente eléctrica. Cuando el aire pasa, lo enfría. La computadora mide cuánta energía necesita para mantener esa temperatura constante y convierte ese dato en masa de aire. El problema empieza cuando ese filamento se contamina. Vapores de aceite del sistema de ventilación, polvo microscópico, residuos del ambiente o filtros de aire aceitados se adhieren al filamento. El sensor ya no mide bien, pero sigue enviando datos. Aquí está el riesgo. La computadora confía ciegamente en esa información. Si el sensor miente, la mezcla se altera. Un MAF sucio puede provocar mezcla pobre, temperaturas internas elevadas, detonación, desgaste de válvulas. Mezcla rica, consumo elevado, daño al catalizador, contaminación del aceite. Muchos sensores MAF se dañan definitivamente por limpiezas mal hechas. Usar limpiador de carburador, tocar el filamento con los dedos o aire a presión puede destruirlo al instante. Número 12. Sensor MAP, presión absoluta del múltiple. El sensor MAP mide el vacío o presión dentro del múltiple de admisión. Es clave en sistemas donde la computadora calcula la carga del motor usando presión, temperatura y revoluciones. Cuando el acelerador está cerrado, hay alto vacío. Cuando se abre, el vacío disminuye. Con esa información, la computadora decide cuánta gasolina inyectar. El problema real no suele ser el sensor, sino las mangueras que lo conectan. Pequeñas grietas, conexiones flojas o mangueras endurecidas por el calor alteran completamente la lectura. El riesgo de ignorarlo es serio. Inyección excesiva constante, lavado de cilindros, aceite contaminado con gasolina, catalizador sobrecalentado. Cambiar el sensor sin revisar las mangueras es uno de los errores más comunes en talleres. Número 11. Sensor de oxígeno, lambda. Los sensores de oxígeno son los ojos de la computadora en el escape. Permiten ajustar la mezcla miles de veces por minuto para mantener eficiencia y bajas emisiones. Funcionan detectando oxígeno residual en los gases de escape. Cuando la mezcla es correcta, el sensor oscila rápidamente alrededor de un voltaje específico. Cuando se contaminan con aceite quemado, combustibles de baja calidad o aditivos, el sensor se vuelve lento. No deja de funcionar, pero responde tarde. El riesgo aquí es silencioso. La mezcla se corrige tarde. El catalizador trabaja fuera de rango. El consumo se dispara. La potencia cae sin que el conductor lo note de inmediato. Un sensor lento puede destruir un catalizador nuevo en pocos meses. Número 10. Sensor TPS. Posición del acelerador. El TPS informa a la computadora qué tan abierto está el acelerador. De esta señal depende la respuesta del motor.
Internamente tiene una pista resistiva que se desgasta con el uso. Aparecen zonas muertas. Los síntomas son tirones, vacíos al acelerar y apagones momentáneos. El riesgo más grave no es mecánico, es de seguridad. Aceleraciones impredecibles, falta de respuesta en rebases, pérdida de potencia en cruces. Ignorar un TPS defectuoso puede provocar situaciones peligrosas en carretera. Número 9. Sensor CKP, cigüeñal. Este sensor le dice a la computadora dónde está el motor y a qué velocidad gira. Sin él, no hay chispa ni inyección. Se contamina fácilmente con limaduras metálicas y aceite. La señal se vuelve errática. Riesgos de ignorarlo. Apagones inesperados. No arranca en caliente, te deja tirado sin aviso. Muchos sensores se dañan al jalarlos torcidos o golpearlos durante una limpieza. Número 8. Sensor CMP. Árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas no solo indica en qué punto se encuentra el árbol, sino en qué fase exacta del ciclo está cada cilindro. Gracias a este sensor, la computadora puede decidir cuándo inyectar combustible en cada cilindro de forma individual, lo que se conoce como inyección secuencial. En motores modernos, este sensor es indispensable para sistemas de distribución variable, VVT, VCT, VANOS, VTEC, etc. Ajustes finos de avance y retraso del árbol de levas, arranques rápidos y estables. Cuando el sensor CMP empieza a fallar, el motor no siempre se apaga. La mayoría de las veces entra en modo de emergencia, usando valores preprogramados. Esto provoca arranques más largos porque la computadora adivina la posición, aumento de consumo constante, pérdida de respuesta a bajas revoluciones, tironeos suaves que se confunden con fallas de transmisión o bobinas. Un riesgo poco conocido es que una señal errática del CMP puede descoordinar el VVT provocando golpeteos leves internos, desgaste prematuro de la cadena o banda, códigos falsos de sincronización. Muchos sensores CMP se dañan por aceite contaminado, ya que suelen estar montados cerca de la tapa de válvulas. Fugas pequeñas pueden arruinarlos lentamente sin que el conductor lo note. Número 7. Sensor IAT, temperatura del aire. El sensor IAT mide la temperatura del aire que entra al motor. Este dato es crítico porque el aire frío es más denso y el aire caliente es menos denso. La computadora usa esta información para ajustar la cantidad exacta de combustible, modificar el avance de encendido, proteger el motor en climas extremos. Cuando el sensor IAT se ensucia o falla, suele quedarse leyendo una temperatura fija. Esto provoca que el motor trabaje rico cuando no debe, trabaje pobre bajo carga, pierda eficiencia todo el tiempo. En climas muy calurosos, un IAT defectuoso puede causar detonación ligera constante, sensación de motor amarrado, aumento de temperatura interna. En climas fríos, arranques deficientes, consumo elevado innecesario. Muchos IAT se dañan al limpiarlos con productos incorrectos o al tocarlos directamente, ya que son sensores muy sensibles. Número 6. Sensor ST. Temperatura del refrigerante. Este sensor es uno de los más críticos de todo el motor. La computadora basa múltiples estrategias en la temperatura del refrigerante. El ST controla, mezcla en frío, activación de ventiladores, estrategias de protección térmica, cambios de transmisión en muchos vehículos. Cuando el sensor falla y marca frío permanentemente, el motor trabaja rico todo el tiempo. Consecuencias reales: consumo excesivo, aceite diluido con gasolina, desgaste acelerado de anillos, formación de lodos internos. Cuando falla marcando caliente, el motor trabaja pobre. Riesgo de sobrecalentamiento, falta de potencia. El mayor riesgo es que el conductor confíe en el tablero, cuando en realidad el sensor está mintiendo. Ignorar un ECT defectuoso puede destruir un motor sin que el foco de temperatura se encienda. Número 5. Sensor VSS, velocidad del vehículo.
El sensor de velocidad no solo sirve para el velocímetro. La computadora lo usa para estrategias de cambio de transmisión, control de crucero, cortes de inyección, ajustes de ralentí. Cuando el VSS falla, la transmisión automática pierde referencia. Riesgos reales, cambios bruscos, golpes internos, sobrecalentamiento de la transmisión. En algunos vehículos, un VSS defectuoso provoca apagones al detenerse, ralentí inestable, códigos erráticos. Cambiar una transmisión por no revisar este sensor es más común de lo que parece. Número 4. Sensor de detonación. Este sensor detecta vibraciones específicas causadas por detonación anormal. Es literalmente el sistema de defensa del motor. Si el sensor no detecta detonación real, pistones pueden perforarse, bielas pueden deformarse, cojinetes se dañan. Si detecta golpes falsos, la computadora retrasa el encendido. El motor pierde potencia. El consumo aumenta. Un sensor mal torqueado o contaminado puede leer vibraciones que no son detonación. Muchos motores dañados internamente lo están por sensores de detonación ignorados. Número 3. Sensor de presión de aceite. Este sensor no mide calidad, mide presión real. Cuando se tapa por lodos o residuos, puede marcar presión normal cuando no la hay, o encender el foco sin motivo. El peor escenario. Motor funcionando sin lubricación. Daño total en segundos. Confiar ciegamente en un sensor sin verificar presión mecánica puede costar un motor completo. Número 2. Sensor de nivel de combustible. Este sensor afecta más de lo que parece. Problemas comunes. Lecturas erráticas. Indicador que cae de golpe. Señales falsas de consumo. Riesgos. Quedarte tirado. Bombas trabajando en seco. Diagnósticos incorrectos de inyección. Número 1. Arnés y conectores eléctricos. El verdadero corazón del sistema. Cuando hablamos de sensores, casi nadie piensa en el arnés eléctrico. Y sin embargo, ningún sensor funciona solo. El arnés es el sistema nervioso del vehículo. Es el encargado de transportar señales de voltaje, referencia, tierra y datos entre la computadora y cada sensor. Si esa señal se altera aunque sea mínimamente, la computadora recibe información falsa. Y aquí está el problema. Una señal eléctrica defectuosa imita perfectamente a un sensor dañado. Por eso, muchos vehículos llegan a talleres con sensores nuevos, múltiples códigos almacenados, y la falla exactamente igual. ¿Por qué fallan los arneses? Los arneses fallan por razones que no siempre se ven a simple vista. Calor constante del motor. El aislamiento se endurece, se cuartea y el cobre interno se debilita. Vibración. Un cable puede verse bien por fuera, pero estar quebrado internamente. Aceite y fluidos. El aceite penetra el conector, sube por capilaridad y contamina terminales. Humedad y sulfatación, especialmente en climas húmedos o vehículos lavados a presión. Reparaciones previas mal hechas. Empalmes con cinta, conectores universales, cables soldados sin protección. Fallas que provoca un arnés defectuoso. Un solo cable con resistencia alterada puede provocar códigos intermitentes que aparecen y desaparecen, cambios bruscos de mezcla, apagones ocasionales, falsos diagnósticos de sensor, entradas a modo de emergencia sin razón aparente. Por eso muchos técnicos dicen, el carro falla cuando quiere, no es aleatorio, es eléctrico. El gran error. Condenar sensores. Uno de los errores más caros en diagnóstico automotriz es condenar sensores sin revisar el arnés. Cambiar MAFO2CKPCMP sin medir continuidad, tierras y voltajes es apostar, no diagnosticar. Un sensor nuevo no corrige una señal dañada. Pruebas básicas que siempre se deben hacer. En Rinomus, Tips Cars siempre se revisa. Continuidad real bajo carga. Caídas de voltaje, integridad de tierras. Firmeza de terminales, señales compartidas entre sensores.
porque muchas veces el problema no está en el sensor, sino en el camino que recorre la señal. Riesgos reales de ignorar el arnés. Ignorar el arnés puede llevar a daño de catalizador por mezclas erráticas, desgaste interno por correcciones incorrectas, sobrecalentamientos inexplicables, gastos repetidos sin solución y el peor riesgo, perder la confianza en el vehículo cuando el problema era un simple cable fatigado. Regla de oro. Antes de cambiar un sensor, siempre pregúntate: ¿la señal llega limpia? ¿La tierra es sólida? ¿El voltaje es estable bajo vibración y temperatura? Si no revisas eso, no estás diagnosticando. Ahora ya lo sabes. Los sensores son importantes, sí, pero el verdadero protagonista silencioso es el arnés eléctrico. Muchos problemas no se arreglan cambiando piezas. Se arreglan entendiendo cómo funciona el sistema completo. En Rinomus Tips Cars no vendemos miedo. No empujamos reparaciones innecesarias. Te damos conocimiento para que tomes mejores decisiones con tu vehículo. Si este video te aportó valor real, suscríbete a Rinomus Tips Cars Dale Like para que este contenido llegue a más personas. Compártelo con alguien que esté batallando con su auto. Déjanos en los comentarios. ¿Qué falla? Presenta tu vehículo. Y si quieres seguir aprendiendo, aquí en el canal tenemos más videos sobre diagnóstico real, mantenimiento inteligente y errores costosos que puedes evitar. Quédate con nosotros, porque mientras otros venden miedo, Rinomus Tips Cars enseña conocimiento.